Ver a Jesús en las líneas de el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, el Tanaj, es bastante interesante. Realmente cuando Jesús dijo que lo podíamos encontrar a Él en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas, creo que no se equivocó, por decirlo así. Y cuando Él dijo que escudriñe las Escrituras porque ahí lo encontrarán, evidentemente Jesús, como el más grande de todos, logra, logra tener esa profundidad en su palabra, esos misterios de conexión de la Escritura. Hace poco, cuando estudié línea por línea, digamos, palabra por palabra, de Isaías 40 en adelante, primero encontré al siervo dentro del siervo. Cómo ver a Jesús en esos versos, y voy a hacer un estudio de cada capítulo, y cómo ver a Jesús casi línea por línea. Entonces, me llamó mucho la atención que ahora que estoy leyendo Proverbios, hay un verso en las escrituras de Pablo cuando dice que Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y es justamente cuando habla de la locura que podrían ser llamados los cristianos, porque ciertamente no faltará el que dirá que estamos locos al encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Y añade, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Agradó tanto a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos eso es tropezadero y para los gentiles eso es locura. Pero para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso escogió Dios lo necio, lo pequeño, lo insignificante para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Por eso Jesús en la sabiduría de la cruz es bastante complejo, sobre todo en el mundo moderno. Porque hoy vemos que el mundo pareciera no necesitar sacrificios o comer la Pascua. Parece a simple vista humana, sin mirar lo divino, parece como irrelevante, porque la vida es el tú a tú, el compartir con el prójimo. Esa es la vida al final, el trabajar, el vivir en familia. ¿Por qué integrar la religiosidad? Entonces la sabiduría de Dios actúa en la cruz. Cuando la Escritura dice que estaba muerto, el que moría colgado en un madero era maldito. Y Jesús murió ahí. Entonces fue como, ¿cómo entender la mente de Dios? O si solo tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿cómo entender la mente de Dios al exigir a Abraham, a su hijo, al hijo prometido, al linaje bendito? Entonces, de alguna manera, Dios se manifestó de unas maneras bastante complejas a entender a simple vista, que al final uno tiene que simplemente terminar aceptando. ¿Por qué Dios permitió sacrificios de animales? Diferenciándose de las demás religiones, porque todos pedían sacrificios de animales, pero Jehová lo hizo en forma profética, para que cuando se acabaran, todo eso fuese profecía de la venida del Mesías. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos este sentido de la sabiduría? En Proverbios. Hay bastantes capítulos. Por ejemplo, el capítulo 8 habla de la preexistencia del Mesías como sabiduría. Vemos que Pablo ve a Cristo, al Mesías, como la sabiduría encarnada. Y vemos a la sabiduría, como explicamos en 1 Corintios. La sabiduría, en Proverbio 1:20, clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones.
esté escrito el Mesías predicando su palabra en lugares de reuniones, a las puertas de la ciudad, a las afueras de la ciudad y en todo lugar donde él caminó. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo, oh judíos, despreciaréis la palabra de Jesucristo, el mensaje? Porque Jesucristo vino y en parábolas explicó la simpleza de la vida con dichos profundos, como dice al principio de Proverbios, y sus dichos profundos. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y los haré saber mis palabras. Esto es claramente referencia a Pentecostés. Y a que la unción, dice Juan, la unción del santo, esa misma los enseña. Él los enseñará la verdad y la justicia. Por cuanto llamé, dice la sabiduría, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esto es a los que lo rechazaron. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, porque ciertamente Jesús reprendió mucho. No era tan pasivo de mostrar amor o simplemente enseñanzas. Y el 26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Esto parece un poco fuerte, pero cuando leemos el Salmo 2, justamente asociado a Jesucristo por Pedro en el libro de los Hechos, cuando van al Sanedrín, y Pedro les dice, ciertamente está escrito que en Hechos capítulo 4, cuando dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste con Espíritu Santo, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Justamente está citando el Salmo 2, y en el Salmo 2 dice, yo me reiré, y Jehová se reirá desde los cielos. Entonces, ¿cómo es eso que Jehová se reirá desde los cielos? Salmo 2.4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Lo mismo que dice Proverbio 1.26. Yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y es exactamente esto, literal, lo que pasó en el año 70. 40 años después de la predicación de Jesucristo, vino esta destrucción del templo, esta tribulación. Incluso, esto es prefigurado de los últimos tiempos, cuando venga la angustia de Jacob, la tribulación, la gran tribulación de que el mundo se ponga contra Israel. Y tal cual, añade la sabiduría, aquí dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por eso los judíos comieron del fruto de su camino y fueron hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por eso, cuando Jehová hace el castigo de la desobediencia en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, Él habla de las consecuencias, tal cual aquí, pero son consecuencias bastante duras, bastante aparentemente crueles. Entonces, es exactamente el mismo lenguaje por el juicio. Cuando rechazaron a Jesús y tuvieron 40 años para reconocerlo y no lo hicieron, vino entonces la turbación. Las peleas entre las diferentes doctrinas que tenían los judíos. Y durante estos casi 2000 años, ellos han escrito en el Talmud una y otra vez, buscando comprender qué es lo que pasó realmente. Entonces Dios como que desapareció de la historia según ellos. Y ellos fueron perseguidos y echados de lugar en lugar, de nación en nación, hasta el holocausto, hasta el tiempo del fin, cuando el mundo, entre comillas, se compadeció de ellos y les dio la tierra. Entonces, ahora Israel está en un lugar, entre comillas, seguro, pero sigue aún enfrentando. Pero ellos en este tiempo vuelven para el cumplimiento de las últimas señales y las últimas profecías, porque se acabó el tiempo ya del Israel, tuvo su tiempo y ahora tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, pero esta vez unido con todas las naciones, adorando
a Jesucristo. Por eso termina el capítulo 1 y dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor. Es justamente cuando Jesús en las parábolas, o sea, en las bienaventuranzas, Él habla y dice que el que me sigue habitará confiado. Los mansos heredarán la tierra, hablando del tiempo del milenio, cuando habitaremos esta tierra tranquila. Y el capítulo 2 sigue, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a Jesucristo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Estas mismas palabras las encontramos en Jesucristo, cuando Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Y cuando habla de la escudriñar las escrituras, Jesucristo ocupa este mismo lenguaje, y ahí encontraremos realmente la revelación de Dios, porque en la humillación, en la oración, en la abstinencia, Dios entrega su espíritu, para no solamente comprender mentalmente, intelectualmente, sino entender que la vida se vive en la sumisión hacia Dios, en la humildad hacia Dios, en la humildad hacia el prójimo, hacia la familia, hacia la sociedad. Por eso dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y esto es la sana doctrina. Es escudo a los que caminan rectamente. Como dice también el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y sabemos que este ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. Es el que guarda las veredas del justo, del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Por eso hoy decimos que abre tu corazón, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si el que alguno oyere mi voz, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Entrará al corazón, y en la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para liberarte del mal camino, y de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. Todas estas características será librado de la mujer extraña, la que se olvida del pacto de su Dios. Por eso todas estas características de consecuencias de no seguir al Mesías solo es confusión, solo es tinieblas mentales. Y termina, así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, la vereda de la profecía, de la Biblia, de los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por Dios. Esa es la consecuencia de vivir en la santidad que Dios ofrece. Dice, porque los rectos habitarán la tierra. Volvemos, lo mismo que dice Jesucristo en Mateo 5. Y los perfectos permanecerán en ella. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Cuando Jesucristo da las bienaventuranzas, en Lucas se añade también los ay. Los ayes. Ay de vosotros los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es el mismo lenguaje. Cuando uno intenta ver a Jesús, ¿de dónde sacó todo lo que él aprendió? Mucho es de la Escritura, del Antiguo Testamento, de los proverbios, de los profetas. Su lenguaje es el mismo, articulado de una nueva forma, para un nuevo pacto, para un nuevo público, para un nuevo pueblo, los gentiles. Entonces podemos encontrar la sabiduría de Dios. Cristo mismo, Jesucristo, es la sabiduría de Dios. Y verlo también en su preexistencia, porque el Antiguo Testamento en Proverbios también habla de esta sabiduría que es preexistente. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Por mí dominarán los príncipes. Jehová me poseía en el principio, Proverbios 8:22. Y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes que los abismos fuesen engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Es exactamente lo que dice la Escritura acerca de Jesucristo. Él mismo dice en Juan 17, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús es esta sabiduría, la palabra, el verbo, que existía en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces Jesús encarna
la sabiduría de Proverbios, porque Él es co-creador con el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús es imagen de Jehová y Adán y toda la humanidad es imagen de Jesús, que a la vez es imagen del Padre. Con Él establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esto es lo que hizo Jesús cuando vino a ser encarnado. ¿Por qué? Porque aquí, en su tierra, sin ni siquiera salir de su tierra, sin ni siquiera hablar de otras religiones, de otros pueblos, Él solamente habló de la revelación que dio en el pueblo y en la tierra de Israel. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, mis delicias. Ahora pues, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados los que guardan los caminos de Jehová, bienaventurado el hombre que escucha a Jehová y a Jesucristo su Hijo, porque el que halle al Mesías hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Por eso Jesús establece solamente dos caminos, el de la sabiduría y el de la perdición, el de la sabiduría divina y el de la sabiduría humana. El mismo Santiago habla de la sabiduría cuando dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi paz os dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. No como el mundo la da, yo la doy. Y hablando Santiago también de la sabiduría que no es de lo alto, esta sabiduría no desciende de arriba, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay contención y celos, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es las dos sabidurías, ambas se llaman sabiduría, pero la sabiduría de lo alto y la sabiduría del cielo. Por eso Jesús vino como siervo para que nosotros nos humillásemos, no nos empoderásemos del prójimo en el sentido que lo hacen oprimiendo, sino con justicia. Asimismo, todo hombre debe gobernar su casa con esta sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Este es Jesucristo, que lo encontramos en el libro de Proverbios. Jesús es la sabiduría de los Proverbios.